vinieron muchos compañeros nuevos. Y no, lo que estaba planteando era un poco definiendo la situación en la que nos dejó, estamos con esta guerra de Ucrania, que es obviamente la situación más próxima a una nueva guerra mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que estuvo la historia del capitalismo contemporáneo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial no hubo una situación de tan inminente guerra mundial como la actual. Incluso mencionaba que algunos analistas, todo depende de cómo uno define la guerra, ¿no? Porque algunos analistas consideran que ya no ya las sanciones económicas, sino el apoyo armado, el envío de armamentos y el despliegue de la OTAN en toda la frontera de los miembros de la OTAN, por supuesto, ¿no? Toda la frontera que rodea a Ucrania puede ser entendido, definido ya como una situación de guerra en sí mismo, ¿no? Aun cuando la OTAN no haya intervenido aún directamente en el conflicto en territorio de Ucrania, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que recuerda un poco, habría que discutirlo, pero que recuerda un poco la idea de también, no solo de guerra mundial en general, sino de guerra interimperialista en la medida en que con estos protagonistas, ¿no? Con la Federación Rusa y de un lado y la OTAN del otro, bueno, tiene características además de guerra interimperialista. Lo que quería, eso lo había comentado antes a los recién llegados, lo que quería era primero repasar algunos antecedentes, hechos que son conocidos por ahí para muchos de ustedes, pero que vale la pena recordarlos para caracterizar la guerra y después discutir en segundo lugar un poco cómo posicionarnos frente a este acontecimiento, ¿no? Cómo posicionarnos frente a la guerra desde nuestra perspectiva. En cuanto al tema de los antecedentes, digamos, por ahí mencionar tres cosas importantes. Primero, el tema de la pervivencia y la expansión de la OTAN después del derrumbe de la URSS en 1989-91, ¿no? Del derrumbe de la URSS y del Pacto de Varsovia, juntos en el 89-91, ¿no? La OTAN venía del 49, venía de 1949, venía de la fundación en un contexto de Guerra Fría con la Unión Soviética y justificada, digamos, explicada por eso, por ese contexto. El derrumbe después en el 89-91 de la ex-URSS y del Pacto de Varsovia no hace, sin embargo, que la OTAN se disuelva, por no tener razón de ser, digamos, haber cambiado el panorama internacional, sino que no solo sobrevive, sino que se expande a continuación, ¿cierto? Por ahí el primer antecedente de esa expansión o de ese papel continuado de la OTAN sea las intervenciones de la OTAN en la ex Yugoslavia, los conflictos de los Balcanes, ¿cierto? En la segunda mitad de los 90. Pero el punto es que a partir del 99 en adelante, en Polonia, Hungría, la República Checa y hasta el 2000 con la Federación Rusa y hoy limítrofes, digamos, ¿no? Eso explica también esto que yo mencionaba del cerco a Ucrania, ¿no? El cerco misilístico, el cerco armado que ya existía en realidad antes de la guerra, pero que se reforzó fuertemente a partir del inicio de la guerra, ¿no? Y ahora la noticia, la novedad de que posiblemente Finlandia y Suecia se sumen a su vez también a la OTAN, ¿no es cierto? Sobre todo Finlandia, que es también parte del cerco a la Federación Rusa. Esto es claramente uno de los factores a tener en cuenta en la guerra porque, bueno, la Federación Rusa con este despliegue se ve amenazada militarmente, digamos, ¿no? Es razonable pensarlo así, más allá de las características de la Federación Rusa, del régimen de Putin y del hecho de que, por supuesto, el régimen de Putin política, ideológicamente, resucita también los sueños de la gran Rusia, ¿no? La gran madre rusa, etcétera, sueños que vienen de la época del zarismo, continúan después de Stalin y sigue hasta el día de hoy renovados en la figura de Putin. Pero de todas maneras, esa es una situación objetiva, digamos, no se despliegue ese crecimiento de la OTAN hacia el este. El segundo
tema obvio es la complejidad de la situación previa, preexistente en Ucrania, ya de la caída de Yakunovich en adelante, digamos, el conflicto del 14, de la anexión de 2014, de la anexión 2014 y 2015, digamos, de la anexión de Crimea por parte de Putin, y las rebeliones, independencias de Donetsk y del Donbass, digamos, del este ucraniano, también en ese periodo, 2014-2015, y los conflictos, que nunca dejó de ser conflictiva la zona este del Donbass de Ucrania, nunca se resolvió el conflicto, en realidad, desde el 14 hasta ahora, por supuesto, se incrementó, digamos, ¿no? Y un tema que es un tema endógeno, y que después lo voy a retomar también, que es el tema de la división preexistente en los hechos de Ucrania, ¿no es cierto? Es el hecho de que el este y el sur ucraniano sean prorrusos por razones étnicas y lingüísticas, además, ¿no? Ya de antemano, y todo el resto sea propiamente ucraniano y más pro-occidental, digamos, ¿no? Pero esta es una situación previa que ya estaba definitivamente planteada así antes, ¿no? Y después, bueno, lo que conocemos, ¿no? El despliegue militar ruso en el año pasado y el estallido de la guerra en febrero de este año, que está en la situación en la que está, relativamente estancada la guerra, por otro lado, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Un poco algunos antecedentes que quería tener en cuenta para la discusión posterior, digamos, ¿no? Los recuerdo, los refresco para la discusión posterior. Y sobre la caracterización en sí de la guerra, qué posición deberíamos adoptar. Cuando hablo en plural, quiero decir desde una posición, uno podría decir socialista, pero incluso uno podría decir también democrática, digamos, ¿no? Porque algunas de los posicionamientos frente a un conflicto como este son más amplios que un posicionamiento socialista en sentido estricto, son democráticos, digamos, ¿no? Tanto para cualquiera sea nuestro posicionamiento en esos dos sentidos, a mí me parece que antes de tomar posición hay que plantear un problema, que es que siempre que se dan estos conflictos internacionales, está el peligro de caer en análisis o en la toma de posiciones de orden geopolítico, digámoslo así, en asumir demasiado rápido a los estados nacionales en conflicto y no tener en cuenta, no atravesar la figura del Estado, la figura internacional, en el sentido de interestatal nacional de estos conflictos, y perder de vista a los pueblos, ¿no? Que son los que están pagando la guerra. Entonces, me parece que la premisa de cualquier análisis socialista o incluso democrático es atravesar ese terreno de la geopolítica y de la guerra entre estados nacionales, disolver la figura del Estado, atravesarla por lo menos con la mirada, e ir a los pueblos y los intereses populares, digamos, que están atrás de un conflicto como este, ¿no? Donde no se sabe cuántos muertos hay, pero por lo menos 3.500 muertos en Ucrania, 3.500 civiles, 20, 30.000 soldados muertos, 6 millones de emigrados, digamos, ¿no? Eso es la guerra verdadera, digamos. Lo otro es geopolítica entre estados nacionales burgueses, nada más. Entonces, atravesar esa superficie geopolítica e ir a los intereses populares. Y ahí me parece que lo que es importante no perder de vista es la cuestión de la autodeterminación para empezar a tomar posición frente a una guerra de este tipo, ¿no? El principio de autodeterminación. Si uno va más allá de lo democrático y lo plantea en términos socialistas, autodeterminación es la definición misma del socialismo para mí. Autodeterminación, si uno lo ve desde una perspectiva socialista, autodeterminación es el nombre del socialismo, ¿no? Autodeterminación social, autoorganización y autodeterminación social es socialismo. Y desde esa perspectiva, la autodeterminación nacional, incluso la autodeterminación nacional puramente democrática, tiene que ser aceptada como un principio igual, de todas maneras, ¿no? O sea, la autodeterminación social estratégica abarca la autodeterminación nacional también como principio, aun cuando
podamos rechazar la idea del Estado-Nación. Aún en ese caso, tenemos que aceptar el derecho de la autodeterminación como un derecho democrático básico. Y en ese sentido, obviamente, la toma de posición frente a la guerra es, en primer lugar, de repudio al invasor ruso. Eso es el primer punto de partida, digamos, ¿no? El invasor, el atacante es la Federación Rusa, y en ese sentido, el primer punto de posicionamiento de un conflicto como este es el retiro inmediato de los invasores rusos de Ucrania. Eso en primer lugar, porque violan cualquier derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Entonces, una invasión de este tipo debe ser repudiada, en primer lugar, en términos de repudio a la potencia invasora, que es la Federación Rusa. Por supuesto, ¿esto qué significa? Y esto significa tomar una posición, tenemos que tomar una posición diferente de muchas que se tomaron, digamos así. No en esta mesa digo, pero sí que se tomaron, ¿no? Posiciones a veces un poco, algunas posiciones frente a este conflicto y frente al papel de Rusia en esto fueron como si fueran una especie de remedio del viejo defensismo de la Unión Soviética. Como si la Federación Rusa tuviera algo que ver con la vieja Unión Soviética, y como si uno incluso en ese caso pudiera aceptar las posiciones defensistas respecto de la Unión Soviética en la época en que existía durante la Guerra Fría, digamos, ¿no? Es una especie de remedio del viejo defensismo soviético trasladado a nuestros días y a la Federación Rusa de este señor Putin. Y también las posiciones, rechazar también las posiciones de un cierto especie de, yo lo llamaría, campismo interimperialista, ¿no? Donde, bueno, imperialismo bueno contra imperialismos malos o cosas semejantes que también atravesaron algunos de los posicionamientos frente del conflicto. Bueno, atravesar esas posiciones y condenar la invasión rusa, en primer lugar. Condenar, puede quedar decir lo que sea, declaraciones, en la medida en que Rusia no se retire de la Unión Soviética, Rusia no se retire de Ucrania. El segundo punto es el apoyo a la resistencia ucraniana y a la resistencia armada ucraniana. Un pueblo invadido tiene derecho a la resistencia armada y se acabó el problema. Hay que apoyar la resistencia armada ucraniana contra el invasor. Y en tercer lugar, en todo caso, y esto está también en la agenda, porque está surgiendo, estaba en la agenda ya antes, pero ahora está tomando algún poco de aire más, el apoyo a los cuestionamientos, sobre todo internos en Europa, de las izquierdas europeas, de diverso orden, pero de las izquierdas europeas, contra la OTAN, ¿no? Por la disolución de la OTAN. Eso estratégicamente es importante porque evidentemente la existencia misma y la expansión de la OTAN, como yo mencionaba antes, fue un factor de los que produjo el conflicto, digamos así. Así que el creciente cuestionamiento, incluso de eurodiputados, está creciendo el nivel de cuestionamiento a la OTAN misma como una de las causantes de este conflicto, ¿no es cierto? Eso también no solo desde una posición socialista, sino incluso desde una posición democrática, porque el cuestionamiento a la OTAN es en última instancia el cuestionamiento a un militarismo, digamos, ¿no? Y la OTAN es militarista por definición, y la expansión de la OTAN es todo un proceso militarista, ¿no? Estas, por supuesto, estas son consideraciones político-ideológicas generales que en la práctica enfrentan infinitas cantidades de dificultades en su implementación, y depende dónde esté uno parado, si está en Ucrania, está acá, está en Argentina, tan lejos, está en Europa, etcétera, tienen significados distintos, estos criterios generales, por supuesto, ¿no? Pero sí tienen algunos problemas, y quiero señalarlos porque son problemáticas en sí mismas estas posiciones también, ¿no? En primer lugar, yo defendí, y estoy convencido de eso, que la cuestión de la autodeterminación en casos como este es un principio que hay que defender como tal. De todas maneras, la autodeterminación en Ucrania, como yo mencionaba antes, es una cuestión complicada, porque ¿qué significa autodeterminación? Es decir, el este se autodetermina como ruso, o prorruso, o entonces el significado mismo de la autodeterminación es muy complejo en un país como Ucrania.
quién se autodetermina, si se autodeterminan todos juntos, si se autodeterminan de manera separatistas, etcétera, digamos, ¿no? Es en sí mismo un concepto complejo en su aplicación. Quizás me atrevería a pensar que la salida desde un punto de vista democrático, básicamente, para eso no se necesita mucho más, es alguna forma de convivencia plurinacional, como la salida más adecuada a ese tipo de conflictos, ¿no? En general tenemos que ser precavidos con los separatismos, digamos, ¿no? Y quizás tengamos que bregar más bien por resoluciones de convivencia bajo formas constitucionales plurinacionales, ¿no? Como formas más pacíficas y ordenadas de salir de conflictos de este tipo, pero sigue siendo un problema. La cuestión del segundo punto que yo planteaba del apoyo, que sigo sosteniéndolo, a la resistencia armada ucraniana en la medida que siga la invasión rusa, eso debe ser así, pero por supuesto eso significa que los ucranianos no se pueden defender con ondas y piedras, sino con las armas de la OTAN. Un problema, porque, y eso es así, en este tipo de conflictos el agredido recurre a que le dé armas. Entonces, en los hechos, eso significa que se están resistiendo la invasión rusa con armas de la OTAN. Es la contradicción existente en ese punto y hay que asumirlo como tal. El otro punto respecto de la OTAN misma también problemático es que yo mencionaba el creciente cuestionamiento del papel de la OTAN, etcétera, pero en realidad la guerra fortalece a la OTAN. No a la OTAN en sí misma, sino que consolida la adhesión a la OTAN. No es casual lo de Finlandia y Suecia. Es decir, el propio conflicto hace que la convicción de pertenecer a la OTAN se recrudezca, se fortalezca ante la amenaza de la Federación Rusa en el este de Europa. Entonces la guerra en sí misma más bien consolida los procesos de incorporación a la OTAN, más allá de lo que pasa con Ucrania. Más allá de que en la negociación final Ucrania decida, como anunció ya Zelensky, no integrarse a la OTAN, más allá de eso fortalece el compromiso de toda Europa del Este con la OTAN ante la amenaza rusa, en la medida en que los rusos concretaron su amenaza en una invasión, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también en lo que yo planteaba, ¿no? Y los escenarios futuros de la crisis también son, de la guerra también son un problema, todo depende de cómo se resuelva la guerra, pero también es cuando uno habla de una retirada de la OTAN, de Rusia, de la Federación Rusa, o empantanamiento de la situación indefinido, no puede haber un triunfo ucraniano en sentido estricto, militar, pero bueno, una situación de ese tipo también va a tener múltiples repercusiones, ¿no? Una repercusión inmediata es, si ese fuera el escenario, ¿qué pasa con el régimen de Putin en Rusia? No sé si se banca una derrota o una retirada, digamos, de la guerra del régimen de Putin, y qué pasa con China. Me parece que son las dos preguntas importantes ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con China en el sentido, ahí sí, de la geopolítica general, ¿no es cierto? ¿Cómo queda parada Rusia? ¿Cómo queda parada Rusia misma? Que es la primera pregunta que hacía yo. ¿Y cómo queda parada China? Más favorablemente parada China, con las posiciones que tuvo frente a la guerra en ese escenario. Pero eso ya es especulación, no son problemas concretos que tengamos sobre la mesa, sino escenarios, me parece más bien futuros de la crisis, ¿no? Si ese fuera el escenario, habría una crisis en Rusia, una decadencia relativa del peso de Rusia a escala internacional y un fortalecimiento de China, digamos, ¿no? Como resultados inmediatos previsibles en el corto plazo de un escenario de esos, pero no sabemos cuál es el escenario. Bueno, nada, planteo esas cosas y como elementos sueltos para la discusión y también para el debate, porque tomaba posiciones sobre algunos puntos al final y les dejo la palabra a Marcelo. Gracias. Bueno, voy a retomar varios de los ejes que planteó Alberto, que creo que son
muy importantes para tratar de contribuir a ellos. El primer punto que creo que es interesante desenvolver es esta cuestión de una guerra de alcance mundial. Cuestión que actualmente es menos controvertida, pero que cuando se inició el conflicto aparecían debates, ¿no es cierto?, muy frecuentes respecto de si un conflicto localizado, una guerra disparada por cuestiones nacionales o regionales. Bueno, es muy claro a medida que ha avanzado en el desarrollo de la guerra este carácter mundial, y esto que señalaba Alberto, digamos, de un escenario que se va conformando parecido o comparable al de las grandes guerras mundiales del siglo XX. Entonces es interesante detenerse en las razones que llevan a caracterizar esto, ¿no es cierto?, como guerra internacional. En primer lugar, digamos, elementalmente hay acá un elemento que es el alcance objetivo que está teniendo el desarrollo de la guerra. Cada vez es más claro que, digamos, el escenario ucraniano es fundamentalmente una suerte de teatro de operaciones, el lugar donde se está desarrollando una guerra que tiene otro alcance y motivaciones que exceden, ¿no es cierto?, al conflicto, al propio conflicto en Ucrania. Esto se ve en hechos completamente inusitados. Ustedes piensen que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de Hitler, virtualmente existió como un país sin poderío militar. Y a raíz de esta guerra, Alemania votó, y por primera vez en prácticamente medio siglo, iniciar un rearme militar. Y actualmente, actualmente en estos días, entró en una suerte de competencia con Estados Unidos para ver quién provee con más energía armamento sofisticado al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa. La presencia militar, ¿no es cierto?, en Ucrania y en toda la zona fronteriza occidental de tropas de la OTAN es absolutamente inusitada y está revelando, digamos, el compromiso de toda esta coalición de países, que actualmente ya suman 30 países, a lo que constituiría, digamos, esta escalada sobre Rusia. El otro aspecto importante a tener en cuenta como guerra internacional es que todo esto está complementado por una serie de medidas de sanciones económicas que tienen una enorme proyección. Es decir, Rusia prácticamente ha sido separada del sistema internacional de compensación de pagos, con la discrepancia de China, de India y algunos otros países, la resistencia de otros países inesperados como Brasil o Sudáfrica, pero efectivamente se ha planteado un gran conflicto financiero y comercial internacional con un alcance tan intenso, tan violento en términos de sus consecuencias como, en definitiva, la propia guerra. Y luego hay un componente también muy importante de tipo tecnológico, que actualmente juega todo un papel y tiene que ver con
la intervención, inclusive de grandes compañías internacionales especializadas en tecnología, en redes sociales, para desarticular sistemas de información de Putin y de Rusia en favor de Ucrania. Me estoy refiriendo a la compañía de Elon Musk, a Google, es decir, que están actuando activamente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la guerra. Desde el punto de vista de los antecedentes, el carácter de guerra internacional también está confirmado por cosas que no sabíamos, pero que ahora sabemos. Por ejemplo, Estados Unidos tenía destacamentos de marines, de los famosos marines, instalados en Ucrania para entrenar tropas especiales. Tropas que aparte tienen un carácter de neofascismo, de neonazismo, ¿no es cierto?, que han actuado identificándose, ¿no es cierto?, abiertamente con ese carácter y preparadas, ¿no es cierto?, militarmente como tropas de élite, tropas especiales, para asegurar el predominio del régimen que existe en Ucrania desde el año 2014 y combatir estos arrestos separatistas que señalaba Alberto en toda la región del este de Europa. Bueno, este es un carácter, digamos, del conflicto mundial. El otro aspecto económico que le da a esto un carácter internacional es el dislocamiento del comercio mundial y fenómenos como la inflación internacional, que hoy, digamos, lo estamos viviendo inclusive directamente en la Argentina. El hecho de que, como resultado de estas sanciones, Rusia haya sido prácticamente expulsada del mercado petrolero mundial y aparece toda una limitación también en el comercio de granos. Bueno, el otro aspecto que es importante que tenemos que tener en cuenta para ver el carácter del conflicto, el carácter mundial, el carácter estratégico, tiene que ver con una cuestión histórica, es decir, con el significado de este conflicto, desde el punto de vista histórico. Para ver el significado, tenemos que ir a este momento que señalaba Alberto, de disolución de la Unión Soviética, caída del muro de Berlín, disolución, digamos, del espacio soviético, y a partir de ahí, digamos, el desarrollo de un proceso de restauración del capitalismo en lo que había sido el espacio de la Unión Soviética. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, desde el punto de vista mundial, antes de esto existía, digamos, la tensión entre lo que se llamaba el bloque socialista, digamos, o el bloque soviético y de Europa del Este, en una suerte de tensión política con la OTAN, digamos, con los países, con Europa Occidental, con Estados Unidos, etc. La realidad, digamos, la noción de que ese espacio se disolvía y pasaba, por lo tanto, a formar parte de la órbita del capitalismo internacional, creó la expectativa por parte de las grandes potencias capitalistas de una suerte de armonización mundial bajo la égida de las corporaciones capitalistas. Esto es lo que acá en la universidad y en muchos lugares se llamó la era de la globalización. Es decir, el mundo terminaba la etapa de la Guerra Fría, terminaba la etapa de la confrontación con los llamados, ¿no es cierto?, países socialistas, y
se unificaba o se armonizaba bajo un régimen social capitalista. McDonald's entraba en Rusia, las grandes corporaciones automotrices también. Bueno, esto por un lado. Por el otro, ¿quiénes fueron los gerentes de ese proceso? ¿Quiénes fueron los gerentes? Bueno, la vieja burocracia que venía, ¿no es cierto?, del estalinismo en la Unión Soviética, esa vieja burocracia devenida ahora en empresaria se convertía en gestora y gerenta de ese proceso de restauración capitalista. De ellos, de toda esa suerte de oligarquía, por cierto mafiosa, digamos, que se apoderó de la herencia de la Unión Soviética, bueno, a veces nos enteramos de algo en forma relativamente anecdótica o folclórica, mirando una serie o enterándonos cómo le va el Chelsea de Abramovich en el campeonato de fútbol de Inglaterra. Es decir, esa oligarquía de negocios que Putin encarna tiene negocios repartidos, digamos, en toda Europa y ha utilizado inclusive inversiones en equipos de fútbol para lavar, ¿no es cierto?, el dinero de toda esa apropiación mafiosa de riqueza que lleva adelante en Rusia. Ahora bien, bueno, luego está China. En China se va a desenvolver también un proceso de restauración capitalista. Pero ¿qué es lo que ocurrió históricamente? Por un lado, ese proceso de penetración económica, en Rusia, en China, comenzó a encontrar sus límites. Y al mismo tiempo, esa burocracia, esa oligarquía mediadora, desenvolvió sus intereses propios, que es el caso de Putin o de Xi Jinping, ¿no es cierto?, en China. En un momento de extrema crisis, de agravamiento de los antagonismos internacionales, bueno, y desde hace ya bastante tiempo, el sistema mundial, digamos, de las grandes potencias imperialistas, llegó a la convicción de que esa restauración del capital debía llevarse, en Rusia y en China, debía llevarse adelante sin mediaciones, es decir, sin los Putin. Y entonces se preparó con mucho tiempo un proceso cuyo último objetivo es el derrocamiento de Putin en Rusia y el establecimiento de un régimen, digamos, más directamente controlable, sin la mediación de la oligarquía mafiosa, digamos, que Putin encarna. En China todo esto es más complejo, porque hay también, digamos, una burocracia muy poderosa que es la gerenta también de un proceso de restauración capitalista, pero este es el propósito. Lo que a veces en los diarios o en las declaraciones de los dirigentes norteamericanos o europeos aparece como la aspiración de un cambio de régimen en Rusia o en China. Bueno, con este propósito hubo una operación de la OTAN largamente preparada en el tiempo. Eran un puñado de países, terminaron siendo 30. Es decir, la OTAN es una coalición militar que opera como una especie de cerco sobre Rusia. Lo que dispara la mecha de la guerra es la intención declarada de incorporar a Ucrania a la OTAN. Y si Ucrania se incorporaba a la OTAN, bueno, los misiles de la OTAN estaban a 5 minutos de Moscú.
¿no es cierto? Este es el escenario, ¿no es cierto?, el escenario previo de la guerra. Con todo este cuadro, es decir, en primer lugar, uno se da cuenta de lo siguiente. Una primera cuestión a destacar es que esa famosa restauración del capital en Rusia y en China, que se prometía como un proceso pacífico, sin disrupciones, es decir, la famosa globalización, no podía ser ni va a ser pacífica. Es decir, la pulseada final sobre el destino de Rusia y China entraña un choque de gran alcance y probablemente el resultado de ese choque sea una reconfiguración política internacional. Pero esto es lo que estratégicamente está en juego en esta guerra. Es decir, ¿qué va a pasar en definitiva con los antiguos estados obreros, los antiguos estados que habían expropiado al capital y que hoy se encuentran en esta disputa estratégica, en un momento además donde el capitalismo vive un agotamiento de las posibilidades que le había dado en estos 30 años aquella penetración. Bueno, cuando uno ve todo esto, uno dice lo siguiente, bueno, pero entonces la reacción de Rusia está justificada, porque finalmente con toda esta parafernalia de preparación militar y todo lo demás, no es el modo de abordar, no es ese el modo de abordar la cuestión de una guerra. Es decir, si me dieron motivos, si fui agraviado y todo lo demás. Primero, porque desde el punto de vista de las agresiones, si vamos a hablar de justificativos, Hitler tenía terribles motivos para sentirse agraviado por el Pacto de Versalles a la salida de la Primera Guerra Mundial. Para Hitler fue simplemente una excusa, ¿no es cierto?, para llevar adelante una escalada militar. En el caso de Putin, la respuesta de Putin a esta suerte de cerco militar es una respuesta reaccionaria, es una respuesta negativa, es una respuesta que en definitiva va en contra del pueblo, del propio pueblo ruso, y que va en contra de la población explotada, trabajadora, ¿no es cierto?, del conjunto del mundo. ¿Por qué? Porque enfrenta la escalada militar con una ocupación militar, con métodos y acciones cruentas, ¿no es cierto?, contra el pueblo de Ucrania. Es una respuesta burocrática y brutal a una agresión militar, que tiene una consecuencia o tiene, digamos, una secuela muy negativa y muy dramática, que es abrir una suerte de abismo, de frontera, entre el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Es decir, la grieta, para utilizar una palabra, ¿no es cierto?, argentina, frente a esta situación es monumental. En vez de llevar adelante una acción política denunciando la penetración militar y económica de la OTAN y de la Unión Europea sobre el este, y llamar a una reflexión política al propio pueblo ucraniano, que vive muy mal, porque esto, quiero decirle, Zelensky, el presidente ucraniano, es lo más parecido. Imagínense que Javier Milei gane las elecciones mañana. Bueno, Zelensky en Milei, más o menos, tiene esas características, un ultraderechista, ¿no es cierto?, al cual, por distintos motivos, lamentablemente, ¿no es cierto?, el pueblo ucraniano, al igual que Milei, estaba amparado por un monopolio mediático, le dieron manija y ganó las elecciones. Pero en vez de llevar adelante una acción política contra él, llevó adelante una acción militar brutal que
por un lado, consolida al pueblo ucraniano con su gobierno derechista, lamentablemente, y al mismo tiempo traza una frontera de sangre entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Es decir, hacer una respuesta criminal. Y esa respuesta criminal es inseparable de los intereses que defiende Putin. Porque finalmente defiende eso, una oligarquía de negocios. Es decir, defiende el derecho de esta camarilla rusa devenida en capitalista a consolidar un espacio económico y político propio en lo que era el viejo espacio soviético o imperial zarista. Todo ese espacio complejo de diversas nacionalidades y repúblicas solo había logrado una unión armónica después de la Revolución Rusa de 1917, cuando se consideró una unión de repúblicas que fue el resultado, ¿no es cierto?, de la determinación soberana de cada uno de los pueblos que participó en ella. Entonces, esto marca el carácter reaccionario de esta guerra, que es importante señalarlo. El carácter reaccionario en el siguiente sentido: los dos bandos que están en disputa están peleando por un interés reaccionario, de características capitalistas, de defensa de una penetración económica propia, y defendiendo algo que sin duda supera el fenómeno ucraniano, que es, del lado de la OTAN, terminar con el régimen de Putin y armar un gobierno de las propias corporaciones capitalistas, no de sus intermediarios. Y del lado de Putin, sobrevivir y sobre esa base lograr expandir, ¿no es cierto?, su esfera de influencia al conjunto de lo que era la vieja Unión Soviética. Bueno, este es un poco, digamos, el conflicto estratégico, ¿no es cierto?, que tenemos planteado acá. Cuando decimos que esto va a una reconfiguración mundial, es porque el conflicto tiene además lecturas que pueden ser por ahora secundarias o internas, pero que encierran el potencial de otras rivalidades, digamos, interimperialistas muy importantes. Yo mencionaba al comienzo que Alemania entró en una suerte de competencia con Estados Unidos para ver quién provee más y más sofisticadas armas a Ucrania. Lo que está en juego ahí es, digamos, la rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos respecto al desenlace de la propia guerra. Macron colocó, digamos, como proyecto, como anuncio, la formación de una confederación europea, de una futura confederación europea, que integraría a Ucrania, sortearía o gambetearía el debate respecto de si Ucrania tiene que formar parte o no de la OTAN, y plantearía la perspectiva de una incorporación futura de Rusia a esa confederación, ya sin Putin. Pero todo eso sería un gran grano contra Estados Unidos, porque implicaría, de alguna manera, ¿no es cierto?, una suerte de unidad paneuropea frente a los Estados Unidos. Luego está, naturalmente, el lugar que China, ¿no es cierto?, va a jugar en todo este cuadro. El punto, digamos, que tiene consecuencias muy claras respecto del alcance de esta guerra, es que ninguno de los bandos en pugna, a la luz de todo esto que estamos diciendo, acepta una suerte de salida provisional, circunstancial o precaria a esta crisis.
¿Por qué motivo? Porque los dos saben que no es eso lo que está en juego. No es eso lo que está en juego. Por ejemplo, Zelensky, el presidente de Ucrania, por algunos trascendidos, estaría dispuesto a aceptar alguna forma de partición de Ucrania. Pero Biden no. Dice, vos no vas a... Y le han hecho saber a Zelensky, vos no sos el protagonista de esta crisis. Vos sos un actor secundario. Es decir, nosotros vamos a determinar esto y nosotros vamos por Putin, no simplemente por lo que ocurre en el este de Ucrania. Y esto coloca una gran cuestión que cada vez aparece con más fuerza, que es la cuestión de la guerra nuclear. Porque, efectivamente, si el conflicto tiene este alcance, si ninguna de las dos partes consideraría viable una salida precaria o provisional o una tregua, entonces hay que ir hasta el final. Del lado de Putin, algo que sea visto como una capitulación puede llevar a su caída, que es además lo que busca el campo de la OTAN. Biden está con el fantasma de Trump y de las próximas elecciones que puede perder, y tampoco está dispuesto a un retroceso. Entonces, los diarios del mundo empiezan, digamos, por distintas vías a sugerir el camino de una acción nuclear, ahora dicen acotada, estratégica, focalizada, que naturalmente puede derivar en otra no acotada, ni focalizada, ni nada por el estilo. Es decir, este es el alcance terrible, ¿no es cierto?, de lo que está en juego. Desde nuestro punto de vista, y en relación a lo que señalaba antes Alberto, el problema nacional, o el problema de la ocupación y de la autodeterminación, no es que no exista, existe, pero está subordinado a este escenario más general. Está subordinado a este escenario más general. Una autodeterminación ucraniana, en los términos del régimen ucraniano, es, de alguna manera, la adscripción de Ucrania al campo de la OTAN, como ya estaba, digamos, antes del escenario de la guerra. ¿Qué sería para nosotros una posición socialista? Bueno, la lucha y, digamos, la guerra, para decirlo de alguna manera, la lucha política contra los dos campos de la guerra. Una lucha que naturalmente hay que concebirla más allá de Ucrania y que hay que concebirla en el campo internacional. Es decir, es muy importante explicar el carácter reaccionario, ¿no es cierto?, de los dos bloques en disputa, y entender que la victoria de ninguno de los dos campos guarda un escenario progresista, ¿no es cierto?, o de salida a esta crisis. No toda guerra es igual. Hay guerras que entrañan efectivamente la liberación nacional de un país frente a un poder opresor. Entonces uno dice, la guerra, no nos gusta la guerra, pero que sea derrotado el opresor. En este caso hay dos opresores. La OTAN, el FMI, que tiene un plan sobre Ucrania muy parecido al que, ¿no es cierto?, se acaba de acordar ahora acá, con una deuda también muy parecida de alrededor de 50.000 millones de dólares, y del otro lado el campo de la Federación Rusa, que es de esta oligarquía procapitalista. Entonces, una victoria, digamos, de los trabajadores del mundo, de todos los que están preocupados por esta guerra, es la derrota de uno y otro opresor. Y por eso es una lucha política y social de carácter internacional, que debe ser librada, ¿no es cierto?, en todos los planos, en todos los aspectos. La guerra llega y nos llega a todos por diferentes vías.
en la Argentina, increíblemente, mientras se la postula como eventual reemplazante de Ucrania o de Rusia en la provisión de granos a Europa, y se dice que esto es una oportunidad para la Argentina, el pueblo argentino soporta una carestía feroz en los alimentos, en los combustibles, sin que esto, ¿no es cierto?, se detenga de ningún modo. Entonces, la lucha contra la guerra, en los términos en que la guerra se plantea en cada lugar, es evidentemente el campo en el cual nos tenemos que desenvolver. Bueno, paro acá, así damos lugar a las preguntas y al debate. Gracias. Bueno, vamos a abrir entonces una ronda de preguntas, no sé si hay algún interesado. Bueno, quedó pendiente tu pregunta, Joaquín, de la cuestión de la... sí. Bueno, no estaba pensando en el modelo de la ex-URSS cuando hablaba de multinacionalidad. Porque aparte hay que revisarlo atentamente, ese proceso y ver cómo fue realmente, ¿no? Porque, bueno, digamos, y cuánto duró y si existió realmente una unidad tan democráticamente establecida. Pienso en el caso de Mongolia, más temprano, pero y además después la expansión de la Unión Soviética de Stalin, sobre todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial, fue la conquista de ¿cuántos? 15 países, un récord de conquista extraordinario se cargó Stalin en sus espaldas. Así que bueno, no sé cuándo. No estaba pensando en eso. No, volviendo para atrás, sí, yo planteaba el problema de la autodeterminación como una cuestión de principios, por lo que argumentaba antes, en el sentido de que si concebíamos el socialismo como autodeterminación social, autoorganización y autodeterminación social en términos democráticos, desde esa perspectiva tenés que aceptar también la autodeterminación nacional como una cuestión puramente democrática, no socialista, pero como inviolable, digamos así. Y eso lleva a, en muchos casos, como en este, a la cuestión puede conducir a la cuestión del separatismo. ¿Sí? Y bueno, es un problema serio. Reconocer el derecho, incluso al separatismo, es también una cuestión de principio. Ahora doy el ejemplo de Cataluña. Uno puede aceptarlo como principio, reconocer el derecho democrático, incluso al separatismo, aun cuando uno esté en contra del separatismo mismo. Uno puede repudiar al gobierno español por reprimir a los catalanes que tenían que hacer su plebiscito, su independencia, y al mismo tiempo está en contra de la independencia de Cataluña. Es coherente eso, o sea, reconocer el derecho y estar en contra, votar en contra, y promover el voto en contra del separatismo. Digo, los separatismos per se no son beneficiosos. Lo digo como criterio general, muchas veces no lo son, no son beneficiosos, son una cosa que Marx se oponía a los separatismos absurdos, a la balcanización de la soberanía, etcétera, con buenos argumentos. Por eso digo, yo tenía eso en mente, digamos, ¿no? Y la multinacionalidad en el sentido de que la unidad política nacional no tiene por qué, la unidad política no tiene por qué coincidir con mitos nacionales étnicos que no coinciden nunca en la realidad. O sea, no hay ningún país cuya unidad política, como Estado nacional, coincida con algo así como una unidad étnica nacional. Eso no existe en ningún lugar del mundo, prácticamente, algún islote, nada más. Entonces, reconocer esos los hechos y explorar, y esto lo digo en términos puramente democráticos, no en un futuro social, explorar formas de convivencia nacional, multinacional, convivencia en una misma unidad política estatal, multinacional, pacífica, digamos, ¿no? Como salida. Eso digo, como ya hay una tradición de discusiones en ese sentido, pero no lo planteaba como un problema. Lo planteaba como un problema, porque yo estaba planteando el tema de la autodeterminación ucraniana y digo, y es un problema, no es cualquier cosa, porque estaba abierto ya como problema antes, por esta cuestión de la heterogeneidad étnico-cultural de cosas.
Eso es otro. Incluso Bolivia es interesante esta ciudad con Bolivia. Bolivia es interesante. Más allá del callejón sin salida que haya conducido o no, es interesante como experiencia de estudio, de reflexión, digamos, ¿no? Bueno, no sé si esta tanda de preguntas y respuestas disparó alguna cuestión más. ¿Algún compañero que quiera hacer un comentario? Si no, acá Marcelo me está pidiendo hacer No quiero hacer un cierre, sino solo comentario. un comentario sobre esto último. Creo que es, tal vez, digamos, nuestra discrepancia, digamos, en relación a este punto. Colocar lo siguiente. Yo, digamos, no desconozco que efectivamente hay una cuestión, está planteada una cuestión nacional ucraniana, ¿no es cierto?, frente a todo este cuadro, pero creo que está subordinada a esta guerra de alcance mundial y no tiene salida en términos de, por ejemplo, la satisfacción de la autodeterminación con independencia de la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Si se produce la derrota de la invasión rusa en los actuales términos, Ucrania no se autodetermina, queda bajo la égida de la OTAN, es decir, queda bajo, un poco lo que vos señalabas, las armas son las armas de la OTAN. Si triunfa Putin, indudablemente queda bajo la égida de la oligarquía capitalista rusa. Es decir, ¿existe el problema nacional, el problema de autonomía? Sí, pero solo puede abrirse un camino propio con la derrota de los dos bloques. Puede no ocurrir, pero si no ocurre, la derrota de cualquiera de los dos realmente no lleva a la autodeterminación. Esto nada más no. Bueno, ahora sí, no sé si queda algún pendiente, algún comentario, algún aporte, obviamente. Yo quería preguntar algo muy superficial, porque he escuchado en entrevistas que le han hecho al mismo pueblo ucraniano frente a la invasión, que a veces los rusos, o en este sentido Putin, estaba como convencido que iban a avalar, o sea, la invasión, no de tal forma, pero como que estaban en determinados puntos de acuerdo los ucranianos con la invasión rusa o ser rusos en algún punto. Que no era así, es más, dicen que, para hablar así en la jerga básica, que ellos sentían como que los trataban de campesinos, como que no se sentían como respetados por lo que eran los rusos, el mismo pueblo ucraniano. Quería saber si esa línea de diferencia estaba marcada. Con respecto a lo que dijo y tomando lo de la autodeterminación de los pueblos, en el Donbass hay dos intentos de república que se están tratando de formar, que son por el momento, por lo que se deja ver, prorrusas y tienen como futuros estados títeres, por lo que lo ve Putin. Entonces quería saber si del lado de la OTAN, que nunca aceptó el referéndum de Crimea para anexarse a Rusia, y del lado de Rusia, que lo ve como títeres, ¿qué pasa con ese aspecto? Porque aunque termine la guerra entre ellos, estoy convencido de que se van a seguir cagando tiros los propios ucranianos con los propios ciudadanos de esas repúblicas del Donbass. Sí, es que es lo que pasó antes, es lo que venía pasando antes de la guerra. Desde el 2014 hasta 2022, que estalló ahora la guerra, pasaba eso, cada 2 por 3 había conflictos armados ahí, efectivamente, sí. Y eso de las opiniones que vos planteabas tienen relación con eso, depende a quién le pregunten, o sea, depende de dónde provenga. De hecho, de los, yo mencionaba como 6 millones de emigrados, una pequeñísima, porque son minoría igual, los más étnica y lingüísticamente rusos de todas maneras, pero una pequeña minoría de esos emigrados emigraron a Rusia. O sea, se fueron del Donbass para Rusia, escapando de la guerra, pero escaparon para Rusia, no para
Occidente, digamos. Eso es un hecho. Entonces sí existe esa división. Sí, eso existe. La derrota de Rusia y de la OTAN no va a cambiar mucho la autodeterminación de los propios ucranianos. Por eso yo lo planteaba como un problema que queda abierto en cualquier escenario. Sí, es un problema. O sea, uno usa el concepto, pero después hay que ver qué significa eso, cómo sucede eso. Sí, por eso lo dejaba abierto como un problema, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, creo que si ya no quedan preguntas, comentarios para hacer, bueno, podemos dar por finalizada la charla, entendiendo que ya hemos ocupado el tema principal que nos trajo acá. Así que bueno, un aplauso para los oradores nuevamente y cerramos.